Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Excel. Soy José Matube y hoy vamos a dedicar un poquito este tutorial a un poco más Excel avanzado. Había hecho una serie de tutoriales Excel básico, pero me ha parecido justo también dividir un poquito. Así que nada, hoy vamos a hacer algo bastante curioso, de lo que tengo que agradecer a uno de los seguidores que se llama Antonio. Así que muchas gracias, Antonio, por la idea. Resulta que Antonio tenía la necesidad de conectarse, digamos, a Amazon y traerse una serie de precios. Como sabéis, existen varias maneras de traerse datos de sitios web. Básicamente, en el caso de Amazon, podemos usar directamente HTTP GET requests, ¿vale? Para acceder a una serie de información eh, en las páginas de Amazon. Lo recomendado es usar el API, pero en este caso, en este video tutorial no la vamos a usar. Lo único que él necesitaba es, teniendo en cuenta estos enlaces que veis aquí, voy a enseñaros la estructura de la página que hay detrás de este enlace, por ejemplo. Veis aquí que tenemos el detalle de un producto en Amazon y todos aquellos retailers y el precio por retailer aquí. Y Antonio necesitaba traerse todas estas cantidades digamos, mostrarlas en una hoja Excel. Bien, os comento un poco cómo funciona. Yo selecciono estas dos celdas, le doy a recalcular y automáticamente me trae los precios que hay en esta página. Este tutorial también os puede servir para aplicar nuevas funcionalidades que podéis añadir vosotros mismos a estas hojas Excel, ¿vale? Pero también recordar que la manera más adecuada de hacerlo es usando el API de Amazon. Yo no he tenido tiempo de echarle un vistazo. Intentaré en un tutorial futuro coger y empaparme bien de cómo funciona para haceros una demostración. Bien, para esto es así de sencillo, como veis, funciona bastante bien. Voy a enseñaros el código que hay debajo y vamos a ir comentándolo un poquito. Para ello, bueno, me voy a ir a la vista programador, modo diseño, ya que quiero acceder al código que hay detrás de este botón, que es el que con el que empieza, digamos, el festival. Le doy doble clic y bueno, el manejador de este botón, el manejador del evento clic del botón, arranca, digamos, un proceso que se llama Start Update Process, que este es el nombre de un método que tengo aquí, una función. Y bueno, para que veáis un poquito, aquí este es el método del que os hablaba. Y básicamente lo que hago es lo siguiente. Primero, almaceno la selección del usuario que ha hecho en la hoja Excel. ¿Qué selección? Bueno, básicamente es esta. Cuando se selecciona estas dos celdas y le doy a recalcular, esa es la selección que almaceno. ¿Para qué? Pues por cada uno de los ítems que hay en la selección o de las celdas que hay en la selección, yo voy a ir a la página de Amazon X, en este caso la que defina en estos enlaces, voy a coger los precios, los voy a traer y los voy a ir poniendo en las filas adyacentes a esta de aquí, ¿vale? Bien, para eso almaceno la selección primero. Por cada uno de los elementos en la selección voy a hacer una serie de operaciones que ahora veremos aquí, ¿vale? Este make HTTP request es una llamada a esta función que tenemos aquí, que es la que se encarga de hacer la llamada y después también llamará a otra función que es la que imprime en la hoja Excel los valores de los precios. Bueno, una vez que entramos en este HTTP request, make HTTP request, lo que hago es lo siguiente. Defino un objeto aquí que es de tipo HTML document, donde voy a almacenar digamos, toda la respuesta HTML de mi petición HTTP GET. Este tipo no lo tenéis por defecto referenciado en este Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Para poder referenciarlo, para poder usar este tipo, si no os va a decir que es desconocido, si tratáis de usarlo por defecto, tenéis que iros aquí a herramientas, referencias y añadir la referencia a la DLL, que en este caso es Microsoft HTML Object Library, ¿vale? Y una vez que ya añadís esa referencia, pues ya podéis usarla. Por otro lado, defino una variable de tipo objeto, que es con la cual voy a recorrer
todos los elementos que hay dentro de mi respuesta HTML. Después aquí inicializo la variable HTML document para poder usarlo. Aquí creo un tipo de objeto que es un objeto que me permite hacer HTTP GET requests, que en este caso es necesario llamar a cualquier sitio web. Aquí defino cómo va a ser la petición GET HTTP, en el que le paso la URL. En este caso la URL va a ser el valor que hay en estas celdas, ¿vale? Esta URL se la paso dinámicamente. Bien, y una vez que defino cuál va a ser la conexión, aquí esta línea realmente os sobra, ¿vale? Yo he definido un HTTP header, que es el header relacionado con el user agent o el navegador que trata de acceder a esa página, pero esta línea os sobraría. Y en este caso llamo al método send del objeto creado previamente, que realmente es el que se encarga de llamar a hacer la petición GET, que es como si realmente me viniese a esta página y le diera aquí al Enter. Pues esto básicamente es una petición GET, lo que hace el navegador. Y recogería aquí este response text, es el HTML que se ha generado de esta petición GET, ¿vale? Aquí creo un contador que lo voy a usar, ahora vais a ver para qué. Y llamo a una función que me he creado que se llama treat each element, que es para tratar cada uno de los elementos que digamos hay dentro del HTML resultante de la conexión. Bien, dentro de este método, directamente ya de lo que se trata es de traerme el precio, porque el HTML evidentemente es muy grande, yo necesito seleccionar el precio que está dentro del HTML y por otro lado necesito imprimir ese precio en la hoja que tenemos, al lado de, digamos, las direcciones, las URLs, aquí concretamente, ¿vale? Bien, para eso me voy a ir a la página web para que veáis un poquito la estructura del HTML que tiene Amazon. Bueno, estoy con Google Chrome y básicamente lo que he hecho es botón derecho en cualquiera de los precios, inspeccionar el elemento. Si veis, por ejemplo, aquí tenemos un span, un elemento de tipo span que tiene una clase, que es una de las clases en las que nosotros nos vamos a fijar. Como veis, el precio está dentro de este elemento cuyo class name es aSizeLarge, aColorPrice, allOfferPrice y aTextBold. Bueno, básicamente yo lo que voy a hacer es que de todo el HTML me voy a quedar, por decirlo así, con este elemento, con este que está en azul, señalado entero, y voy a acceder a su propiedad para traerme el valor. Bueno, vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Es bastante sencillo. En este caso, me vengo aquí. Realmente lo que estoy haciendo es, quiero recorrer todos estos elementos. Voy a buscar esto y ahora vais a ver más claramente lo que quiero hacer. Bien, a ver. Cada una de estas filas está dentro de... Mejor dicho, yo necesito ir recorriendo cada uno de estos precios, ¿de acuerdo? Entonces, una de las clases que se usa en cada una de las filas, yo necesito hacerlo X veces, tantas veces como filas haya. Una de las clases que se usa precisamente y se va repitiendo fila a fila es esta de aquí, a spacing small, OLP seller name, ¿vale? Básicamente es esta, veis que por cada retailer vamos a tener esa clase, así que básicamente eso es lo que quiero hacer, así que por cada retailer, esto es lo que viene a significar esta línea, por cada retailer voy a coger el precio está almacenado en un span, que es el que hemos visto antes, voy a coger este trozo, uso esta, dentro de nuestro objeto HTML document, tengo una opción muy buena, que es get elements by class name, y básicamente lo que me permite es traerme elementos HTML usando el nombre de la clase que tiene, ¿vale? En este caso voy a buscar, ¿veis? Esta clase, cuyo nombre es aSizeLarge, aColorPrice, OfferPrice, lo que sea,
Y aquí veis, me traigo estos elementos por cada uno de los retailers y accedo a la propiedad concretamente inner text para traerme la cantidad, en este caso de euros, que vale el producto. ¿Veis? Esto de aquí. Bien, por otro lado, añado uno al contador y de esta manera uso el row number realmente para saber qué fila tengo que actualizar en Excel, y en este caso uso el contador más 2 ya que quiero empezar a partir de aquí, ¿vale? A imprimir los precios, ¿de acuerdo? Por esta columna la tengo que evitar y evidente el row number lo voy a usar para poder imprimir en esta dirección, ¿no? En la dirección vertical. Bien, pues dicho esto, esta es básicamente la macro, no tiene, o sea, no tiene muchísimo más misterio, es bastante sencilla. Vamos a ver de nuevo el funcionamiento. Básicamente, como ya os he comentado, había que seleccionar estas dos celdas o las que tengáis con productos de Amazon. Básicamente le dais a recalcular. Bueno, voy a salir del modo diseño primero. Le dais a recalcular y automáticamente veis, os trae los precios que justo coinciden. En este caso, 38,22, 54,40 son los dos primeros. 38,22, 54,40, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre os he dicho, espero que os haya sido de utilidad. Si creéis que mi labor es interesante, la difusión de este tipo de tutoriales, os agradecería un subscribe. Y si queréis seguirme en las redes sociales, estoy en Facebook, Twitter y Google Plus como Josema Tuve. Así que nada, dicho esto, os mando un saludo y nos vemos en próximos videotutoriales. Adiós.